Vamos a empezar con lo que es el ecumenismo y por qué hablar de ecumenismo. Muchos cristianos, tanto católicos como protestantes, evangélicos, desconocen qué es el ecumenismo y por lo tanto lo miran con desconfianza al ecumenismo, porque las cosas que no conocemos nos resultan peligrosas y no confiamos. Hace algunas décadas atrás ni siquiera existía la palabra ecumenismo, con el sentido que la empleamos hoy. Se cuenta que uno de los iniciadores del ecumenismo era un arzobispo luterano y en 1919 escribió un artículo en el que proponía la formación de un consejo ecuménico de iglesia. La palabra ecuménico era tan desconocida que en la imprenta donde le estaban haciendo los papeles pensaron que fue un error y en vez de poner Consejo Ecuménico de Iglesia se lo corrigieron y le pusieron Consejo Económico de Iglesia, porque la palabra ecumenismo era prácticamente desconocida. La palabra ecumenismo es más conocida, pero muchas veces no sabemos lo que quiere decir con exactitud, qué es con exactitud el ecumenismo. Vamos a dar una definición simple de lo que es el ecumenismo, que ahí la podemos ver en pantalla. El ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? Son todas las actividades e iniciativas dirigidas a promover la unidad de los cristianos. Esta es una definición breve y concisa. Entonces, son todas las actividades e iniciativas dirigidas a promover la unidad de los cristianos. Esta es una definición fácil de aprender y del todo correcta, porque es del Concilio Vaticano II. O sea, el ecumenismo es todo aquello que se hace para promover, buscar, acrecentar la unidad de los cristianos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. A ver, si una comunidad católica se junta para orar con una comunidad evangélica, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es ecumenismo? Sí, es ecumenismo. Si juntos, católicos y evangélicos, se les ocurre hacer una obra de caridad, salirle a dar comida, a hacer un comedor, o salir a repartir comida a la gente en situación de calle, juntos, católicos y evangélicos. ¿Eso es ecumenismo? Sí, eso es ecumenismo. Estas clases que estamos dando en la escuela de la vicaría, esta idea que tuvo Ángel de hacer estas clases de ecumenismo, ¿eso es ecumenismo? Sí, es ecumenismo. Todo lo que promueva la unidad de los cristianos, que sea en búsqueda de promover la unidad de los cristianos, es una acción ecuménica. Ahora vamos a darle una vueltita más. Si por ejemplo, si una comunidad católica se junta con una comunidad judía para hacer una reunión para leer, por ejemplo, los salmos, leer juntos los salmos y analizar juntos ese salmo. ¿Eso es ecumenismo? No, eso no es ecumenismo. La relación del cristianismo con otras religiones, como el judaísmo, budismo, islamismo, no es ecumenismo, sino que es diálogo o una acción interreligiosa. Entonces, acá hay que prestar atención, porque esto es básico y es importante que lo tengamos en claro y lo sepamos diferenciar. No hay que confundir ecumenismo con diálogo interreligioso. El ecumenismo es entre cristianos. Entre cristianos. Eso es ecumenismo, como ahí dice en la placa.
ecumenismo es solo entre cristianos, los que comparten la fe en el Dios divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen fe en la salvación de Cristo. El diálogo interreligioso no es ecumenismo, porque las otras religiones no son cristianos, creen en otros dioses. O en el caso con los judíos, que creen en el mismo Dios, pero no creen en Cristo. El diálogo interreligioso, ¿qué es? Es el acercamiento institucional, por lo general no de personas, sino a nivel institucional, a otras religiones, a través del diálogo. ¿Qué se busca? No se busca la unidad, sino reconocer y valorar los bienes morales de otras religiones, porque todas las religiones tienen cosas que también, todas buscan la paz, todas buscan el amor, todas buscan la solidaridad. Entonces, reconocer esos valores de cada religión. Y es una forma también de trabajar por un mundo de paz, de libertad, de justicia social y de valores morales. Pero no es en búsqueda de la unidad. En cambio, el ecumenismo sí, es solo entre cristianos y busca la unidad. Entonces, es bueno entender también que cuando hablamos de unidad de los cristianos, no solo nos referimos a las personas en sus relaciones personales, o sea, vos con alguien evangélico o un protestante que te encontrás. No solo nos referimos a eso, sino también a las instituciones cristianas a las que pertenecen. Cuando nos referimos a o sea, la unión entre iglesias, entre la iglesia católica y otra iglesia, buscar la unidad entre las iglesias. Esto también tenemos que aprender que cuando nos referimos a las instituciones cristianas, se llaman de diversa manera. Las podemos llamar iglesias, las podemos llamar comunidades o comunidades eclesiales, confesiones, denominaciones. Son todas palabras que refieren a las distintas organizaciones cristianas. Podríamos decir la Iglesia Católica o la denominación católica, o la Iglesia Luterana o la denominación luterana, o la confesión metodista. O sea, son todos nombres, palabras para designar a las iglesias. Eso es bueno porque se usa, saberlo porque se usa mucho. Y por ejemplo, alguien que les habla de ecumenismo va a decir, y tal denominación, y ustedes no saben a qué se refiere, quiere decir, tal iglesia, la iglesia anglicana o la denominación anglicana. Eso es bueno saberlo. Después vamos a repetirlas. Entonces tenemos las palabras son, por ejemplo, iglesias, comunidades eclesiales, esa se usa mucho en los documentos de la Iglesia Católica, confesiones, denominaciones, ahí está, y organizaciones cristianas. El conocimiento de las distintas iglesias o denominaciones cristianas es un tema que despierta interés. No sé si a ustedes les interesa, pero a mí siempre me interesó. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo están organizadas cada iglesia? Es un tema muy interesante, pero es muy largo, ¿no? Y entrar en detalle de esto es muy largo. Solo nosotros en estas charlas vamos a hacer una breve clasificación de las distintas iglesias cristianas. Después, si a ustedes les interesan, pueden buscar por internet, hay mucho material. En las iglesias cristianas hay dos grandes líneas. Las iglesias orientales y las iglesias occidentales. Unas geográficamente en Oriente y otras en Occidente. Vamos a ver la placa 4. Retrocedemos en el tiempo. Acá vamos a ver claramente lo que decimos de iglesias orientales y occidentales. En los primeros 430 años, el cristianismo era uno. No había divisiones, el cristianismo era uno, perfectamente uno.
partiendo de Jerusalén, señálame acá, que es acá la violetita, partiendo de Jerusalén comenzó la evangelización de todos los alrededores, ¿no? En esos primeros 400 años de cristianismo, el cristianismo siendo uno, todos los cristianos siendo uno, y en persecución crecieron y se fueron organizando. Y se organizaron las iglesias alrededor de las grandes ciudades. Por eso había cinco patriarcados. El violetita, el patriarcado de Jerusalén. El azul, que está más arriba, el patriarcado de Antioquía. El celeste, el patriarcado de Constantinopla. El rojo, el patriarcado de Roma. Y el naranja, el patriarcado de Alejandría. Eso era toda la iglesia, lo que se conocía como pentarquía. Pentarquía. O sea, la iglesia se organizaba y se gobernaba en una pentarquía, cada una con su patriarca o su obispo. Pentarquía porque eran 5, Claro. y penta en el idioma griego significa 5, ¿no? Gobierno de las 5. O sea, 5 obispos en unidad hasta el año 430. Era así la organización eclesial. Fijémonos, cuatro patriarcados orientales y un patriarcado occidental. O sea, el romano, que es el rojo, era el occidental y los otros 4 eran orientales. En el oriente. Vamos a ver la siguiente placa. Bueno, en el año 431 y 451 se producen las primeras rupturas a la unidad, a partir de desacuerdos en 2 concilios. Porque ¿cómo trabajaba la pentarquía? Cuando cada patriarca era independiente en su patriarcado, pero cuando había que tratar temas, se hacía un concilio, se lo llamaba un concilio ecuménico, porque venían todos los patriarcas. Bueno, en el año 431 y en el año 451 hubo desacuerdos en 2 concilios. Y hubo una separación de algunas comunidades de Oriente, que estaban ubicadas en Oriente. Y allí se originan las llamadas antiguas iglesias orientales, que existen hasta hoy en día. Más adelante, donde dice iglesias ortodoxas, en 1054 se produce el conocido como Gran Cisma de Oriente y Occidente. Y ahí nacen todas las iglesias católicas, apostólicas, ortodoxas. Nosotros por lo general decimos la iglesia ortodoxa rusa, es la única que conocemos, pero son muchas las iglesias ortodoxas. Y estas surgen del cisma, este gran cisma de 1954. Y ahí se divide casi rotundamente Oriente de Occidente. Queda la iglesia, las 4 patriarcados orientales por un lado y el patriarcado occidental por el otro. Por todo esto, hoy tenemos en Oriente las llamadas iglesias orientales y las iglesias ortodoxas. Ahí se fractura la pentarquía. Hoy, gracias a Dios, todas estas iglesias orientales participan activamente en la búsqueda de la unidad, en el ecumenismo, y mantienen diálogo permanente con Roma y con otras iglesias católicas. Son las iglesias orientales las iglesias que más comunión tienen con nosotros los católicos romanos, ¿no? Porque conservan muchas cosas de la liturgia y de la vida sacramental muy parecida a nosotros. Ahora vamos a ver, eso es Oriente, vamos a ver qué pasó en Occidente. En Occidente, primero, estaba solo la Iglesia Católica Romana y después fueron surgiendo con el tiempo algunas reformas. En 1517 nace la Iglesia Luterana,
ya esa historia la deben conocer. En 1533, las iglesias reformadas. Perdón, la iglesia luterana con Lutero en Alemania con la reforma, ¿no? Sí. Sí. En 1533, las iglesias reformadas con Calvino en Suiza. La iglesia presbiteriana, por ejemplo, es una iglesia reformada. En 1534, la iglesia anglicana con Enrique VIII, que todos deben conocer la historia, es la iglesia de Inglaterra. Y en Estados Unidos a los anglicanos se los llama episcopalianos. Es lo mismo, pero tienen otro nombre. En 1606, las iglesias bautistas surgen en Holanda, bajo la guía de Juan Smith. Es la iglesia más numerosa de Estados Unidos, la iglesia bautista. En el siglo XVIII, en 1700, los metodistas, la iglesia metodista. El metodismo vino de la mano de Juan Wesley, que comenzó como un despertar espiritual dentro de la iglesia anglicana, pero luego se apartó de la iglesia anglicana. Había incomprensiones y se apartó. En el siglo XX, los pentecostales también empezaron en el seno de la iglesia metodista y bautista como un movimiento de transformación espiritual. Finalmente, como que fueron medios rechazados porque eran muy alborotadores los pentecostales, parecidos a los carismáticos, gritaban mucho y como que no les gustaba y bueno, se terminaron separando de la iglesia metodista y bautista. Y ahora en el 1900 también las iglesias evangélicas no denominacionales. Estas iglesias evangélicas que no pertenecen a ninguna denominación de las antes mencionadas son las que están creciendo más, perdón, hoy en día. No son luteranos, no son metodistas, no son anglicanos. Las iglesias no tienen denominación. Son iglesias evangélicas que no pertenecen a ninguna denominación. Y es lo que más crecimiento está teniendo. Entonces, acá vemos claramente que ¿a qué nos referimos cuando hablamos de unidad de los cristianos? Somos tantos los cristianos, de tantas iglesias distintas, de tantas denominaciones distintas. Cuando hablamos y oramos por la unidad, nos referimos a la unidad de todo este abanico que ven en esta placa, con tantas expresiones distintas, oramos y trabajamos para la unidad de toda la familia cristiana, como dice arriba de todo, ¿no? La familia cristiana, porque todos somos parte de la misma familia. Me acuerdo de una charla que habían dado acá en la escuela de la Vicaría hace unos años atrás, que hablaba, María Eugenia creo que había dado, hablaba de nuestra identidad, ¿no? Le hablaba a los carismáticos y decía que somos carismáticos, pero somos católicos. O sea, nuestra identidad dentro de la Iglesia Católica decía es ser renovación carismática, de la corriente de gracia carismática. Y yo lo amplío, somos carismáticos, somos católicos y somos cristianos. Ante todo, somos cristianos. Después somos cristianos católicos. Y después dentro de la Iglesia Católica somos renovación carismática. Es lindo empezar, porque los hermanos evangélicos dicen, yo soy cristiano. Y nosotros también somos cristianos. Amén. y a veces dicen cristiano, dicen, es evangélico, cristiano. Y nosotros los católicos somos cristianos. Entonces es lindo, a mí me gusta decir, soy cristiano, católico, apostólico, romano, porque católicos también hay muchos. O sea, soy cristiano evangélico, soy cristiano católico. Todos somos de la familia cristiana. Amén. Bueno, vamos a cambiar de lugar y vamos a continuar un poquito. Ahora, vamos a ver que el ecumenismo es importante. ¿Y por qué es importante? No es solo importante, es importantísimo, por 3 motivos. Vamos a ver por lo menos 3 motivos. Es una exigencia de las Escrituras, es una urgencia histórica y es el camino que sigue la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos a explicar un poco las 2 primeras y después nos vamos a detener especialmente en la tercera, ¿sí?
Vamos a explicar un poquito las dos primeras. Primero, entonces, decimos que es una exigencia de las Escrituras. Ustedes saben que de toda la Biblia se desprende que el plan de Dios para la humanidad es que sea un solo pueblo, una nación santa, consagrada a Dios, consagrada a Él. Pero el texto clave, la carta magna del ecumenismo, es Juan 17, o sea, todo el capítulo 17 de Juan, pero especialmente los versículos del 20 al 23. Y acá yo tengo en la placa del 20 al 21, pero les voy a leer del 20 al 23, que dice así. Jesús acá en qué momento está? Está en la última cena, ¿no? Antes de su pasión y su muerte. En ese momento tan especial de su vida, Jesús dice este texto. Lo voy a leer del 20 al 23. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Acá yo solamente pusimos en la placa 17, 20, 21, que es el texto clave. Pero si escuchamos estos 4 versículos, 4 veces en los 4 versículos Jesús pide al Padre que seamos uno. Miren qué insistencia. En esa oración, en ese momento clave, en el momento antes de la pasión, en esa última cena, que fue un momento tan especial, 4 veces en 4 versículos Jesús le pide al Padre que sean uno. Una vez en cada versículo. Una vez en cada versículo. Este es el texto que es la carta magna de boca de Jesús, claramente dicho que Él quiere que seamos uno y se lo ruega al Padre. Ahora, tenemos muchos otros textos, en esta placa los tenemos algunos, muchos otros textos que hablan de ecumenismo en la Biblia. Algunos los tienen ahí anotados, Isaías, en Juan, en Gálatas, en Colosenses, Primera de Corintios, Efesios. El de Efesios es un texto precioso que se los recomiendo leer, que habla de que tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Habla de todas las cosas que son una sola y que compartimos todos los cristianos. En todos estos pasajes bíblicos se nota claramente un empuje hacia la unidad. Y la unidad no es una opción, no es una cosa alternativa, sino que es para todos los cristianos una exigencia de la voluntad de Dios. Jesús claramente quería que fuéramos uno y quiere todavía que seamos uno. Es una exigencia de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, y surge del centro mismo del mensaje cristiano. Pero también es importante el ecumenismo, no solo porque está en las Escrituras, sino porque es una urgencia histórica. La división de los cristianos va a contramano de la historia. El mundo está en conflicto, hermanos. Entonces, el mundo está roto. Ahí tenemos una imagen del mundo roto. El mundo está así. El mundo está roto con problemas graves, graves problemas sociales. Por ejemplo, el hambre, la guerra, la desnutrición, el analfabetismo, la falta de agua, la falta de sistemas sanitarios, y sin hablar de la falta de evangelización, que es un problema espiritual grave. Y ante tantas tragedias de la humanidad que están opuestas al plan de Dios, la pregunta es, ¿podemos las iglesias cristianas seguir dándonos el lujo cruel de trabajar desunidos? ¿O más bien tendremos que aunar fuerzas y recursos para poder ayudar más y mejor? Es claramente una urgencia histórica que estemos juntos trabajando por el bien de este mundo que está destruido, dividido. Y además el mundo está en conflicto, ya dijimos, y hay muchos antagonismos en el mundo. Sí, vimos que hay muchas luchas y muchos antagonismos y problemas de tipo racial, de tipo político, de tipo económico, muchísimos tipos de división. Entonces, con tantas divisiones en el mundo está dividido. El cristianismo no puede ser una causa más de división. Es muy triste pensar que dos personas que creen en el mismo Cristo se sienten separados y divididos el uno del otro porque no son de la misma denominación.
El cristianismo no puede ser una causa más de división. Sabemos que inclusive muchas veces ha sido causa de muerte, de matarnos los unos a los otros, terrible, pero es así. Muchas veces esgrimiendo la bandera de la propia iglesia, de la propia denominación, muchos cristianos se han criticado, se han lastimado y hasta se han matado. Entonces esto es un escándalo, realmente. El mundo está así de dividido y el cristianismo no puede ser una causa de división. Ahora bien, ¿por qué algunos rechazan el ecumenismo? Entre los católicos, los que rechazan el ecumenismo en general son los más conservadores, que tienen una mentalidad elitista y piensan que la apertura a otros cristianos va a crear confusión, ¿no? Es un peligro abrirse a otros cristianos. Puede haber contaminación de sus feligreses. Esta es la idea de estos católicos que temen tal vez al ecumenismo, que temen y que se tratan de mantener bien católicos y para eso piensan que no se puede ser ecuménico, le temen al ecumenismo, rechazan el ecumenismo. En muchos casos sucede esto por una mala formación o por una formación que no está actualizada. Porque estos católicos que rechazan el ecumenismo, hermanos, es importante que lo entendamos, no están en consonancia con la Iglesia y con el Concilio Vaticano II, se quedaron atrás en el tiempo. En general, cualquier cristiano, sea cual fuera su iglesia, que rechaza o muestra desinterés por el ecumenismo, es por mala formación o por desconocimiento, ¿no? De lo que es el ecumenismo, de la importancia del ecumenismo. Porque como vimos, el ecumenismo, este trabajo por la unidad de la iglesia, de las iglesias cristianas, ¿dónde nace? Nace en el corazón de Dios y fue pedido por Jesucristo al Padre. Y por eso, la verdad, celebramos que acá en la Escuela de Vicaría Flores se haya incluido este tema en la formación, se incluyó ya el año pasado y este año también se incluye el tema de ecumenismo, así que lo celebramos y nos parece de suma importancia, porque es un tema que está en el corazón de Dios. Y ahora, para tratar de comprender más sobre el ecumenismo, nos vamos a centrar en el tercer punto. El tercer punto es que es una exigencia de nuestra iglesia, ¿no? Es el camino que sigue nuestra iglesia católica apostólica romana también. No solo están las escrituras, no solo es una urgencia histórica, sino que es algo que nuestra iglesia nos enseña. Y hay que saber que la dimensión ecuménica, dice nuestra iglesia, tiene que estar presente en todos los ambientes donde haya formación de católicos. Tiene que estar en el seminario catequístico, en la parroquia cuando hacemos una charla. Siempre tiene que haber una impronta ecuménica. Donde haya una labor pastoral, tenemos que tener, o donde haya un ministerio para hacer, tenemos que tener entonces una formación ecuménica, ya sea un ministro, ya sea un laico. Toda la formación que tenemos que tener tiene que estar realmente basada en una formación cristiana ecuménica. Bueno, recapitulemos. Dijimos que el ecumenismo, uno, es importante porque es una exigencia de las escrituras, dos, porque es una urgencia histórica, y ahora, como decía Rosana, el tercer punto es el que nos incumbe a los católicos, es el camino que sigue la Iglesia Católica Apostólica Romana, nuestra iglesia. Vamos a hablar sobre la Iglesia Católica y el ecumenismo. El ecumenismo es un signo claro y presente en la realidad actual de la Iglesia. Es un signo claro y presente. Para hablar de la posición católica de la Iglesia Católica Romana en el ecumenismo, debemos tener en cuenta el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo entre los años 1962 a 1964. Vamos a ver la placa 9. A ver, acá. El documento, ahí está. El documento final del concilio está formado, el concilio, por varios capítulos. Decretos. Decretos, ahí está, no me salía
El concilio está formado por varios decretos, y uno de los decretos es sobre el ecumenismo. Se llama Unitatis Redintegratio, que quiere decir restauración de la unidad. Restauración de la unidad. Es el decreto del Concilio Vaticano II sobre comunismo promulgado, ya como dijimos, por el Papa Pablo VI, que terminó el concilio lo empezó Juan XXIII y lo terminó Pablo VI. Este documento del concilio es muy importante para la causa del ecumenismo, de la unidad de los cristianos, porque en el concilio la Iglesia hace una apertura enorme a la unidad y a la búsqueda de la unidad, al ecumenismo. El Concilio Vaticano II establece cambios muy importantes en la forma de relacionarnos con los miembros de las otras iglesias cristianas. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Espero que no se les haga pesado, pero pasa que para hablar de ecumenismo hay que ir a los documentos, porque no es algo que podemos decir lo que queremos, hay mucho material y mucho documento de la Iglesia. Veamos algunos ejemplos sobre la forma de entender el ecumenismo y la participación en el ecumenismo. Fíjense esto, antes del Concilio Vaticano II, en el documento Mortalium Animus de 1928, este documento decía lo siguiente refiriéndose al ecumenismo. Presten atención, paso a citar. Los católicos no pueden aportar su colaboración. Esta sede apostólica no ha jamás autorizado a sus fieles a tomar parte en los congresos de los no católicos. No está permitido, en efecto, procurar la unidad de los cristianos, de otra forma que promoviendo el retorno de los disidentes a la única verdadera Iglesia de Cristo, de la que en otros tiempos tuvieron la desgracia de separarse. Eso es lo que dice el documento. Los católicos no pueden, no están autorizados a participar en la búsqueda de la unidad del ecumenismo. Y ahora, acá está la placa, ¿no? No se podía tomar parte en los congresos de los no católicos, solo se podía promover la unidad haciendo que los otros cristianos sean católicos, es decir, si retornaban a la única verdadera Iglesia de Cristo. Y ahora vamos a comparar con el Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio 4. Escuchen bien, paso a leer textualmente. Dado que hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos esfuerzos con la oración, la palabra y la acción para llegar a la plenitud de la unidad que Jesucristo quiere, este santo sínodo exhorta a todos los católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica. Este concilio advierte con alegría que la participación de los fieles católicos en la labor ecuménica aumenta a diario y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan diligentemente. Cita del Concilio Vaticano, acá está. Desde el Concilio Vaticano II hay un cambio radical. Se alienta a todos los fieles católicos a participar en el ecumenismo. Se busca una unidad en la diversidad. Ya no que vuelvan, que vengan a la Iglesia Católica, sino se busca una unidad en la diversidad, una diversidad reconciliada. Ven el cambio, un cambio profundo aplicó el Concilio Vaticano II. Pero hay algo increíble, que a 60 años de este concilio todavía hay católicos que siguen con la mentalidad preconciliar. Quizás no sea culpa de ellos, sino de la deficiente o ausente
formación que recibieron. Muchos siguen pensando que el ecumenismo es algo prohibido, que es algo peligroso, que la unidad es la unidad del retorno, que vuelvan a la Iglesia Católica. Y no es así. Y no es así. Creemos que la Iglesia Católica es guiada por el Espíritu Santo. Todos los católicos lo creemos. Los tiempos cambian y el Espíritu Santo va revelando la voluntad de Dios para nuestro tiempo. La revelación es progresiva. Todo católico debe formarse adecuadamente, ir abriéndose a las formas de vivir la fe que va proponiendo la Iglesia Católica. No se puede seguir aferrados al pasado, menos nosotros los carismáticos, ¿no? Que estamos abiertos a lo que trae el Espíritu, a la renovación del Espíritu. Eso es importante. Ir con la ayuda del Espíritu avanzando en lo que la Iglesia propone. Por ejemplo, en la Edad Media, si muchos carismáticos hubiesen vivido en la Edad Media, se hubieran puesto a orar en lenguas, los hubieran agarrado presos y quizás los hubieran quemado en la hoguera porque sería una manifestación del demonio. Ahora, si alguien ora en lenguas, sabemos que son carismáticos. Y aún los que no son carismáticos dentro de la Iglesia Católica dicen, bueno, está orando en lenguas, es un loquito carismático. A nadie se le ocurría decir que tiene un demonio quemarlo en la hoguera. Marco esto para ver cómo se va cambiando y evolucionando en el pensamiento. Escuchen esto, algo que les voy a leer. Es del año 1200. Prohibimos que el laicado se le permita tener libros del Viejo y Nuevo Testamento. Debemos estrictamente prohibir la posesión de cualquier traducción de estos libros. Lo dijo la Iglesia. En la antigüedad los laicos, todos sabemos, no podían tener ni leer las Sagradas Escrituras, la Iglesia lo prohibía. Y ahora todo lo contrario. La Iglesia le dice a sus fieles, lean la palabra de Dios, lean las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ayornarse, no podemos quedarnos en el pasado ni en enseñanzas de otras épocas. Y esto aplica también precisamente para el ecumenismo. Debemos dejar los temores e ir acompañando lo que indica la enseñanza oficial de la Iglesia, que desde multitud de documentos oficiales, desde la palabra del concilio, pero hay otros documentos que después vamos a ir viendo, y de los papas, todos los papas de Juan XXIII en adelante, todos recomendando a los fieles católicos involucrarse en el ecumenismo, a participar activamente en la búsqueda de la unidad de todos los que creen en Cristo, porque como decía Rosana, esta es el deseo del corazón de Dios. Y si nosotros amamos a Cristo y somos sus seguidores, tenemos que sentir lo que Él siente. Y es que todos seamos uno. Amén. Bueno. Y hay una cosa que es muy importante de entender, y es el cambio de vocabulario, de que las palabras empezaron a cambiar después del Concilio Vaticano II, y surgió el famoso Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, que no sé si lo tenemos por ahí. Este directorio en su prefacio dice: uno de los principales objetivos del Concilio Vaticano II fue la búsqueda de la unidad de los cristianos. Ese fue uno de los principales objetivos del Concilio Vaticano, la búsqueda de la unidad de los cristianos. Los cambios de actitud y de pensamiento en la Iglesia Católica Romana a partir del Concilio con respecto a las demás iglesias cristianas son muchos, muy numerosos. Nos referimos no solo al concilio, sino al concilio y todos los documentos que se generaron sobre ecumenismo a partir del concilio. Y vamos a ver los cambios en el vocabulario. Vamos a ver algunos ejemplos de cambio en el vocabulario después del concilio, pero acá tengo. Bien. Fíjense, acá tenemos una placa
Antes del concilio, los que no eran católicos se los llamaba herejes. Los cristianos no católicos eran herejes, ¿sí? Fíjense que después del concilio, en el Concilio Vaticano se los empieza llamando, después de haberlos llamado herejes un montón de tiempo, se los empieza a llamar hermanos separados. Y luego, más adelante, se los empieza a llamar en la encíclica Ut Unum Sint, que es una carta encíclica de Juan Pablo II, se progresa un poco más y los empezamos a llamar hermanos y hermanas nuestros. Miren qué cambio, de hereje a hermano. De hereje a hermano. Es un cambio de vocabulario muy importante, ¿no? En el mismo concilio, más adelante, al principio se los llama hermanos separados y luego se los llama aquellos con los cuales la Iglesia Católica se reconoce unida por muchas razones. Otro cambio también es cómo se llama a las iglesias. Antes se las llamaba sectas. Otras confesiones no católicas eran todas sectas. Metíamos sectas todos, todos sectas, porque no eran confesiones católicas. Salvo alguna que otra iglesia muy antigua que tenía cosas muy parecidas a nosotros, claro, las ortodoxas, las orientales, los demás eran todos sectas. A partir del Concilio Vaticano II se les pone este nombre: otras iglesias o comunidades eclesiales. Otras iglesias o comunidades eclesiales. Fíjense la diferencia, ¿no? Como podrán darse cuenta, el vocabulario que dice ahí pasado caduco, porque ya no se usa más, hermanos, ya no se usa más ni herejes ni sectas para los otros cristianos. Obviamente un hermano evangélico, un hermano de otra iglesia cristiana, al escuchar esto, ¿cómo se podría sentir? Obviamente es un vocabulario bastante ofensivo. Así que hemos hecho un progreso muy grande y hay que ayornarse al vocabulario vigente. Llamarlos hermanos, llamarlos como iglesias o comunidades eclesiales. Es muy importante todo esto. Y también vamos a ver que hubo cambios en cuanto a la vida de la gracia y la salvación. Antes se decía esto: fuera de la barca de Pedro, que era la Iglesia Católica, obviamente la barca de Pedro siempre se entendió como Iglesia Católica Apostólica Romana, fuera de la barca de Pedro no hay salvación. Este es un dicho popular que corría entre los católicos: la barca de Pedro, lugar de salvación. Es decir, ¿qué quería decir? Que si no eras católico no eras salvo, que solo en la Iglesia Católica podías ser salvado y tener vida eterna. Y en esto el Concilio Vaticano II dio un paso muy importante, que fue el reconocimiento de valores en las otras iglesias, en las otras comunidades eclesiales, reconoce la obra del Espíritu en las otras iglesias y dice que son canales para vivir la vida de la gracia y para alcanzar salvación. Es decir, que a partir del concilio se reconoce que no solo se salvan los católicos, se pueden salvar los cristianos de otras iglesias también. Vamos a ver esta placa. Entonces hay un cambio radical. Se reconoce la obra del Espíritu en las otras iglesias y que son canales para vivir la vida de la gracia y alcanzar la salvación. Y es linda esta frase que dice, que la leemos del concilio: el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación. El concilio señala entonces que es necesario que los católicos reconozcan con alegría y aprecien el valor de los tesoros cristianos que tienen nuestros hermanos separados, que proceden de un patrimonio que tenemos en común, ¿no? Reconocer a estos hermanos, en estos hermanos las riquezas de Cristo es muy importante. Y no está bien pensar que estos hermanos no tienen tesoros de la vida cristiana, ya que para empezar tienen a Cristo. Y si tienen a Cristo tienen el mayor tesoro, ¿amén? Tienen ese mayor tesoro. Así que, bueno, a ver, vamos a recapitular. Los llamábamos herejes y ahora los llamamos hermanos. Los llamábamos sectas y ahora les decimos iglesias o comunidades eclesiales. Se decía, solo los católicos se salvan, fuera de la barca de Pedro no hay salvación, y desde el concilio se dice que el Espíritu obra en las demás iglesias y que Cristo se sirve de ellas como medios de salvación. Re importante todo esto que sucedió a partir del Concilio Vaticano. Hay que ayornarse, como decía Gabriel, y tenemos que entrar en este tipo de vocabulario, hermanos.
el ecumenismo es importante porque es el camino que sigue nuestra iglesia. Una cosa muy importante que hizo la iglesia en el Concilio Vaticano fue pedir perdón y ofrecer perdón por las incomprensiones mutuas. Y vamos a leer la cita que dice: humildemente pues pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados, como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. ¿A qué les hace acordar? ¿No les hace acordar al Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Concilio Vaticano pide perdón entonces, porque esto fue realmente una ofensa. Y también nosotros a veces nos sentimos ofendidos, unos a otros, ¿verdad? Entonces, reconocer que estuvimos mal y pedir perdón, y también aceptar que los otros pidan perdón y perdonar. Muy importante, todo esto se logró a partir de este concilio. Y vamos a ver, otra cosa es que el ecumenismo ha reconocido la diversidad sana y legítima que puede existir entre los cristianos. Vamos a leer lo que dice la placa. La Iglesia Católica ha reconocido la diversidad sana y legítima que puede existir entre los cristianos con la conocida cita de San Agustín. En lo fundamental, unidad. En lo secundario, libertad. Y en todo, el amor. Y vamos al último punto que vamos a trabajar hoy, que es que hay que tener una mentalidad ecuménica. Es necesario, perdón, es necesario tener una mentalidad ecuménica. Para esto, para tener una mentalidad ecuménica, tiene que haber un cambio de perspectiva, de mirada sobre algunos puntos. Veamos tres cambios de mirada, veamos tres cambios de mirada que tenemos que tener. Perdón, me había olvidado de una cosa muy importante. Sí. El cardenal Casper dijo esta frase que es muy importante que la tengamos en cuenta, y no sé si seguir o tomarlo de la mirada para la vez que viene. Bueno. El cardenal Casper dijo así: no hay una alternativa responsable al ecumenismo. Fíjense, no hay una alternativa responsable al ecumenismo. Una distinta posición contradice nuestra responsabilidad ante Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que, digamos, dicho de otra manera, si sos un cristiano que no es ecuménico, sos un irresponsable. Sos un irresponsable. Si yo soy una cristiana no ecuménica, estoy contradiciendo mi responsabilidad ante Dios. Dios quiere que, por supuesto, las iglesias, no solo las personas, las iglesias tienen que tener el ecumenismo como un camino para trabajar por la unidad, para hacer esta unidad visible. Este cardenal estuvo a cargo del Pontificio Consejo por la Unidad de los Cristianos por más de 10 años y explica muy bien con esto que el ecumenismo es la única alternativa que nos permite buscar esa unidad que Dios quiere. Y es lógico, no se puede ser cristiano y no querer la unidad, porque Cristo quiere la unidad. Amén. Y si somos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que querer lo que Cristo quiere. Vamos a dejar por hoy de compartir pantalla. Y vamos a dejar ahí el tema. Sí, porque si no se hizo un poquito largo con todo el lío de la primera parte. Disculpe, no sé. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Si algún hermano tiene alguna pregunta, podemos contestar. Hola. No. Sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Soy Amadeo. Bueno, el ecumenismo es la unión de todos los cristianos y está institucionalizada de alguna manera. La pregunta mía es la siguiente: si hay alguna institución que reúna todas las religiones como centro al Padre, digamos, a Dios. A ver, una institución, religiones, el ecumenismo solo entre cristianos. La religión es cristiana. Sí, por eso hice la salvedad. Quería saber si también había en torno al Padre alguna institución que nuclee los creyentes en Dios. ¿En otras religiones, no decís? Sí. De otras religiones, sí. Hay
dentro del Vaticano hay unas secretarías. Dicasterio. El dicasterio Es como una comisión que se encarga de eso. por lo interreligioso. Como lo hay por lo ecuménico, lo hay también por lo interreligioso. Pero es importante notar que si bien se busca el diálogo interreligioso, el ecumenismo es más que un intento de diálogo, es un mandato de Dios. Claro, el ecumenismo, la unidad de los discípulos de Cristo tiene base escritural. Sí. Lo interreligioso no, es como una iniciativa humana en búsqueda de la paz. De la paz y del entendimiento y de los valores. Pero sí lo hay. Hay una institución que tiene que ver con el diálogo interreligioso, que se llama el dicasterio, no me acuerdo bien el nombre, pero es un dicasterio dentro de, y tiene sede en el Vaticano. Entonces, Por ejemplo, en la Arquidiócesis de Buenos Aires está la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Y se hacen también cosas interreligiosas. o sea que, digamos, los judíos estarían fuera del ecumenismo. Claro, salvo hay judíos que se llaman judíos mesiánicos. Ajá. O judíos completos, que no sé si alguna vez los escucharon nombrar, y muchos de ellos creen en Cristo y son cristianos. Tienen tradición judía, pero son cristianos. Bien, Entonces, no. si creen, o sea, siguen teniendo sus tradiciones judías, hacen cultos a veces similares a los de los judíos, digamos, pero celebran el Pesaj y todo esto, porque son judíos de descendencia, pero creen en Cristo, han aceptado a Cristo como Mesías y por tanto son también cristianos. Serían como los judíos del primer siglo, ¿no? Eran judíos, pero habían creído en Cristo. Como los apóstoles. Bueno, muy bien, gracias. No, de nada, gracias, Amadeo. ¿Alguna otra pregunta? Ángel. Ángel. Muy interesante todo lo que hablaron. Me gustó mucho porque te pone en clima. Pero ahora, claro, hay otra clase más sobre ecumenismo, la próxima clase, que a lo mejor tocan el tema, pero por ahí si no lo tocan, la pregunta es, bueno, fenómeno, todo es así, entendimos bárbaro, tenemos que ser proclives a trabajar en el ecumenismo, pero la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer? Ya entendimos todo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir a donde están ellos y a participar de las reuniones de ellos? ¿Invitar a ellos a las reuniones nuestras? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, vamos a hablar de eso en la próxima clase también. Pero te digo algo. El Papa Francisco siempre dice, la unidad, hay una frase de él que dice, la unidad se hace en el camino, caminando juntos. Y hay otra frase que no me acuerdo quién es, que dice, para amarse hay que conocerse. Y para conocerse hay que encontrarse. O sea, la unidad se hace caminando juntos. Y para llegar a la unidad hay que amarse, porque la unidad es fruto del amor. Y para amarse hay que conocerse, no amas al que no conoces. Y no lo conoces si no te encontrás con la persona. Y sí, hay que hacer cosas juntos. Por eso, Orar juntos, sí. cualquier cosa. A ver, hay otra frase del Papa que dice, todo lo que podamos hacer juntos, hagámoslo juntos. Es como una cosa que estaría bueno pensar es, uno es aumentar nuestra formación en ecumenismo, o sea, aumentar la formación ecuménica y después buscar momentos donde tener ecumenismo, digamos, hacer cosas ecuménicas. Buscar momentos para orar con otros hermanos, para escuchar la palabra con otros hermanos, para ayudar al pobre junto con otro hermano, etcétera, etcétera. Hermanos de otras iglesias, sin poner barreras, ¿no? A eso, porque, bueno, ya lo vamos a decir también, pero es importante ir viendo en qué oportunidades yo puedo
promover la unidad de los cristianos. No hay recetas. Por ejemplo, la Navidad pasada nosotros desde nuestro ministerio nos juntamos con un grupo que hay en Flores, se llama Grupo Ecuménico de Flores, de que participan varias iglesias, y salimos en Navidad acá a la Plaza Flores a decir la Navidad a Jesús, a repartir unos volantes de que Jesús es el centro de la Navidad, y lo hicimos juntos, católicos, algunos católicos y algunos hermanos evangélicos. Nunca es nada multitudinario. Las cosas, bueno, a veces cuando estuvieron los encuentros de creces eran encuentros grandes en el Luna Park, pero en nuestra experiencia las cosas ecuménicas son de poquita gente, porque no mucha gente le da bolilla a esto, porque es una empresa a pérdida. Porque vos vas ahí no es para ganar nada, ¿me entendés? Es para unirte solamente. Entonces, son poquitos, pero es la voluntad de Dios. Es lo que Dios está pidiendo. Así que bueno, para mí formación y hacer, ¿no? Hacer todo lo que el Señor nos vaya poniendo delante y buscar hacer. Hola, sí, ¿qué tal, Rosana? Bien. Yo lo que hago es una pregunta. Por ejemplo, el ecumenismo nos une, como dijo, son todas las actividades e iniciativas dirigidas a promover la unidad de los cristianos. ¿Qué pasa si uno de los católicos decide quedarse, por ejemplo, en la iglesia luterana? ¿En qué sentido qué pasa? Claro, decir, bueno, ya no quiero ser católico apostólico romano y me uno a otra religión, me gustó esto, lo que hacen. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Los ayudamos a reflexionar? Pero a través del ecumenismo conocí y me sentí bien en otra iglesia. Que nosotros lo tenemos que ayudar a discernir. En general, cuando nosotros hacemos ecumenismo, cada uno está plantado en su propia iglesia. No hay no suele haber cambio en los intercambios ecuménicos. No es el momento donde más la gente se pasa. A veces se pasan hermanos, sí, es verdad. Se pasa un hermano de una iglesia a otra, pero el ámbito ecuménico no fomenta esto. El ámbito ecuménico es encontrarnos cada uno desde su iglesia y encontrarnos en lo que tenemos en común para compartir, para conocernos y para amarnos y para hacer la voluntad, pero no se fomenta que se pasen de una... A veces sucede, sí, pero no tanto dentro del ámbito ecuménico, sino que sucede... Sí, no, es raro que ocurra en el ámbito ecuménico eso. Puede pasar, pero no más. Fuera del ámbito ecuménico. Claro, eso sucede más fuera del ámbito ecuménico. El ámbito ecuménico, cada uno está formado en su fe, de su denominación, de su iglesia, y comparte lo que tiene en común, y lo que no tiene en común se respeta. Pero Bien. ocurre, como vos decís, sí ocurre, claro que puede ocurrir, está también, sí, como vos decís, si es un hermano de tu iglesia, bueno, sí, obvio, le podés hablar, aconsejar, decirle, no, mirá, vos sos católico, creemos en esto, pero en definitiva, de última, se respeta la libertad de conciencia, ¿no? Hay que ver por qué causa. A ver, cambiarse de iglesia porque te gustó más el culto de la otra iglesia que de esta, no es algo muy Fundado. no está muy bien fundado. La idea del ecumenismo es que cada uno permanece en su iglesia y nos encontramos en Cristo, ¿no?